aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Gente que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comentar este segmento con oración, que le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos o de estos estudios que estamos haciendo aquí son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m.
todos los viernes por la noche. En el segmento anterior estábamos hablando de las naturalezas de Cristo. Y también empezamos enumerando algunas herejías. Ya hemos visto la herejía del arianismo. Ahora vamos a ver otra herejía que se llamaba el nestorianismo. Nestorio era un obispo católico de la ciudad de Constantinopla y decía que María, la madre de Jesús, se le tenía que llamar Christokokos, que quiere decir madre de Cristo. De esa manera, no podía ser la madre de Dios. Se convoca el concilio de Éfeso en el año 431, donde se condena a Nestorio como hereje. Y el concilio declara que María es Theotokos, que quiere decir madre de Dios. Después del concilio de Éfeso, un monje católico de Constantinopla llamado Eutiques comienza otra herejía conocida como el monofisismo, donde él negaba la dualidad de naturalezas de Cristo, ni la unión de la divinidad con la humanidad. Él decía que la naturaleza divina había absorbido a la naturaleza humana. O sea que Jesús nunca sufrió en la cruz. Todo fue una pantomima. Pero la Iglesia Católica condena a Eutiques y es destituido del sacerdocio. Y la Iglesia Católica declara que la naturaleza humana no fue absorbida, sino que fue asumida. Por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. A esto la Iglesia Católica le llama la unión hipostática. Por favor, hermanos, no digan que Jesús es persona humana. Nunca digan eso. Nunca digan que Jesús es persona humana. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Jesús es persona humana, así no puede ser miembro de la Santísima Trinidad. Porque la Santísima Trinidad está compuesta de 3 personas divinas. Entonces, ¿cómo tenemos que decir cuando se habla de Jesús? Tenemos que decir de que Jesús es persona divina con 2 naturalezas. Una naturaleza es divina y la otra naturaleza es humana. Ahora, la humana y la divina, eso no es solo un acto de culto, es también un recordatorio de quiénes somos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Refleja una relación de familia, la vida íntima de Dios y su eterna comunión. Eso es lo que revela. La nuestra es la única religión cuyo Dios es una familia. Dios mismo es una familia eterna. Pero por el bautismo, Él es también nuestra familia. Hermanos, el bautismo es un sacramento que viene de la palabra latina que significa juramento. Por eso se dice sacramentum en latín. Y por este juramento somos ligados a la familia de Dios. Al hacer la señal de la cruz, empezamos la Santa Misa con un recordatorio de que somos hijos de Dios. Renovamos también el juramento solemne de nuestro bautismo. Hermanos, hacer la señal de la cruz, pues, es como jurar sobre la Biblia en un juicio. Prometemos que hemos venido a misa a dar testimonio. Por tanto, hermano que me escuchas,
no somos espectadores de un acto de culto. Somos participantes activos. Somos testigos y juramos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Si estamos en la tribuna de los testigos, entonces, ¿quién es el acusado? El rito penitencial lo pone de manifiesto. Somos nosotros. Las ordenaciones litúrgicas más antiguas que tenemos, como la didaché, dicen que a nuestra participación en la Eucaristía debe preceder un acto de confesión. Hermanos, lo bonito de la misa, sin embargo, es que nadie más que nosotros se levanta para acusarnos. Cuando decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Sí, hermanos, hemos pecado. No podemos negarlo. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo anuncia Primera de Juan, capítulo 1. Más aún, dice el libro santo, incluso el justo, o sea, el más santo, cae 7 veces al día. Por favor, léanlo. Proverbios capítulo 24. Nosotros no somos una excepción y la honradez demanda que reconozcamos nuestra culpa. Incluso nuestros pequeños pecados son una cosa seria, porque cada uno de ellos es una ofensa contra Dios, cuya grandeza es inconmensurable. Por eso, hermano y hermano que me escuchas, en la Santa Misa nos declaramos culpables y seguidamente confiamos en la clemencia de la corte celestial. En el Kyrie pedimos misericordia a cada una de las 3 divinas personas de la Trinidad. Cuando decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. No nos excusamos ni racionalizamos. Pedimos perdón y oímos el mensaje de clemencia. Si una palabra encierra el significado de la Santa Misa, es misericordia. Hermanos, la frase Señor, ten piedad aparece a menudo en la Sagrada Escritura, en uno y otro testamento. Por ejemplo, lo pueden leer en el Salmo número 6, lo pueden leer en el Salmo número 9, el Salmo 31, lo pueden leer en Mateo 15, lo pueden leer en Mateo 20. El Antiguo Testamento enseña una y otra vez que la misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 34, Jonás capítulo 4. En el Señor ten piedad, ha perdurado desde las liturgias cristianas más antiguas. De hecho, incluso en el occidente latino, se ha conservado a menudo en la forma griega más primitiva, cuando se dice Kyrie eleison. En algunas liturgias de Oriente, la comunidad repite el Kyrie como respuesta a una larga letanía que suplica los favores divinos. Entre los bizantinos,
Estas peticiones piden sobre todo la paz. Cuando dicen, en paz, oremos al Señor, por la paz que viene de lo alto, por la paz en todo el mundo. Pedimos por la paz y en unos segundos proclamamos el cumplimiento de nuestro ruego. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hermanos, esta oración se remonta por lo menos al segundo siglo. La aclamación inicial viene del canto que entonaron los ángeles en el nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2, versículos 14. Al nacimiento de Jesús se les presenta el ángel del Señor a los pastores y les anuncia el nacimiento del Salvador, que es el Cristo, que es el Señor. Y de pronto, una multitud de ángeles del ejército celestial alaban a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Hermanos, cuando el ángel anuncia al Salvador, también anuncia al Mesías, también anuncia al Señor. Y al decirles que ha nacido en Belén, alude a la profecía de Miqueas capítulo 5. Dios quiso que el nacimiento de su divino Hijo, el hecho más importante de la historia humana, pasara inadvertido para el mundo. Pero después de las palabras del ángel, se abre el cielo y los hombres pueden asistir a la liturgia celestial que se abre. Hermanos, con el anuncio que ofrece su interpretación, corresponde a una liturgia terrena, de gente pobre, obediente a la palabra de Dios, que corre a ver a un niño pobre del cual cree. Me remito a las Escrituras, lo que el Señor nos ha manifestado. Ellos después de haber experimentado lo que les había dicho, lo anuncian también en esos pastores, primeros oyentes que se convierten en anunciadores. Se perfila la iglesia y en ella nace del anuncio. Es una iglesia de pobres y de últimos. El nacimiento del Salvador debe ser revelado por el ángel. Ángel significa el que anuncia. A través de él nos viene la buena noticia del Dios que se ha entregado a nosotros. Es necesario el anuncio porque el nacimiento de Dios en medio de nosotros no se puede deducir con ningún razonamiento, ni se puede producir con ningún esfuerzo humano, ninguna otra premisa, sino la promesa de Dios está en condiciones de darnos a conocer el don de Dios. Con esta razón, ciertamente no buscaremos en esa dirección. Nosotros buscaríamos a un Dios grande, a un Dios tremendo, a un Dios poderoso y glorioso. El Dios de nuestro miedo. Por eso encontramos a un Dios pequeño, a un Dios tembloroso, a un Dios impotente que se ofrece como alimento en el pesebre de los animales.
el mismo porque es rico en amor hacia nosotros, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos en su pobreza. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. ¿Cómo puede nacer hoy aquel que no tiene principio ni fin? ¿Cómo? El hoy del que se habla es el hoy eterno de Dios, que se nos da como un don en la vida de Jesús. El anuncio nos lo presenta. La fe nos hace entrar en Él. Las líneas siguientes se hacen eco de las alabanzas del poder de Dios que hacen los ángeles en el Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis capítulo 15. Hermanos, Apocalipsis capítulo 15 habla de 7 ángeles que llevan 7 plagas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vio también a los que habían triunfado de la bestia. Cantan el cántico de Moisés y del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Hermanos, este es el cántico de liberación que anuncia Apocalipsis capítulo 14. Describe como el acompañamiento del Cordero, donde dice que todos aquellos que tengan la señal del Cordero y del Padre en sus frentes, o sea, la señal de la cruz, acompañarán al Cordero a donde quiera que vaya, porque han sido rescatados como primicias de Dios. En Apocalipsis 15, el santuario simboliza la presencia de Dios, que actúa definitivamente mediante sus ángeles. Las 7 copas de oro son el instrumento para arrojar las plagas sobre el mundo. Y por eso se dice que están llenas de furor de Dios, del furor de Dios. Esto es, colmadas de la justicia divina que se va a manifestar plenamente. De ahí que estos recipientes sean a la vez símbolo de las oraciones de los santos, que motivan la intervención divina, y de sus consecuencias, que son victoria del bien y castigo de los que obran el mal. Hermanos, aquí veremos cómo Cristo, aún durante esas persecuciones de su iglesia por parte de las potencias enemigas, ya desencadena ciertas plagas sobre los perseguidores, en la esperanza de hacerles recapacitar y convertirse. Estas plagas, hermano que me escuchas, son la última oportunidad para los perseguidores, para ellos mismos convertirse y ser salvados, porque la misericordia del Señor se extiende aún a los enemigos, aún a ellos les sigue llamando, aún a ellos les da tiempo de conversión,
Esta es la respuesta de Dios al odio de sus enemigos. Él paga odio con amor. Él paga la persecución de los suyos con misericordia para ellos, como la tuvo con Saulo en Hechos capítulo 9. Cuando Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, la descripción de las plagas está inspirada en la narración de las plagas de Egipto, donde la serpiente de Yahvé devora a las serpientes de los hechiceros de Egipto, y todas las aguas en todo Egipto se convierten en sangre, como lo anuncia Éxodo capítulo 7. Cuando las ranas, los mosquitos y los tábanos cubrieron el país de Egipto en Éxodo capítulo 8. Cuando los ganados, los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas de Egipto mueren, y no las de los israelitas. Cuando las úlceras azotan a hombres y ganado de Egipto, cuando cayó granizo en todo Egipto, en Éxodo capítulo 9. Cuando la plaga de las langostas que devoran toda la vegetación en Egipto, cuando las tinieblas cubrieron a Egipto por 3 días, en Éxodo capítulo 10. Y cuando el Señor Yahvé anuncia la 10ª plaga, que es el ángel de la muerte. Él será enviado por Yahvé y morirá en Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava, y todos los primogénitos del ganado. Lo anuncia Éxodo capítulo 11. Esta plaga se realizó en Éxodo capítulo 12, donde se instituye la Pascua judía. En este capítulo 15 del Apocalipsis vemos las preparaciones que se hacen en el cielo para desencadenar esas 7 plagas, como última llamada a la conversión de los perseguidores. En este capítulo vemos a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes, estando ya en el cielo y celebrando anticipadamente la victoria que Cristo reportará sobre sus enemigos. Ya varias veces en el Apocalipsis nos hemos topado con esta presentación extraña que el autor nos pinta de la victoria, aún antes de que la batalla haya sido ganada. La hace porque está seguro de que la victoria definitiva pertenecerá a Cristo y a sus fieles, que aún antes del triunfo ya lo da por seguro y ganado. Hermanos, los creyentes, aún mientras luchamos todavía en la tierra, estamos ya esencialmente unidos a Dios, gozando de su intimidad, hundidos en su misterio. En otras palabras, hermano que me escuchas, la iglesia militante es ya ahora, en cierto sentido, la iglesia triunfante. Esto es lo que quiere decir el apóstol San Pablo cuando escribe: ya ahora Dios nos ha resucitado en Cristo y nos ha hecho sentarnos en el cielo. Y lo dice en Efesios capítulo 2. Hermanos, la resurrección y la mansión celestial están ya adquiridas y no son solamente futuras. Tenemos que aspirar a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida
está oculta con Cristo en Dios, según lo anuncia Colosenses capítulo 3. O sea, hermano que me escuchas, que el creyente pertenece a Cristo y participa de la vida celestial de Cristo, que no se manifestará plenamente hasta la parucía. Mire lo que dice la Escritura. ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, según nos lo dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 6, estando nosotros donde Dios está, le alabamos ya, ahora, anticipadamente, por su fuerza y su victoria. Es una santa impaciencia por el desenlace final de la historia. Mejor dicho, hermano que me escuchas, es una seguridad anticipada del triunfo que necesariamente ha de seguir. De ahí el cántico de Moisés, es decir, el himno de acción de gracias por nuestra liberación de las manos de nuestros enemigos y perseguidores, pues así como Moisés cantó un himno a Yahvé, después de que el ángel de Yahvé manifestándose como columna de fuego y humo, y cuando Yahvé separó las aguas del mar Rojo, haciendo que los israelitas cruzaran en seco, y cuando el ejército del faraón entraron al mar dividido en persecución, Moisés extendió su mano sobre el mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni siquiera uno. En Éxodo capítulo 14 y en Éxodo capítulo 15 pueden leer todo esto. Hermanos, así ahora la Iglesia Católica canta su himno de acción de gracias, que nosotros le llamamos el Cántico del Cordero. Pues mientras en el Antiguo Testamento Moisés había sido el líder y cantor de Israel contra sus enemigos, así ahora es Cristo para nosotros, el líder y vencedor. Aquí presenciamos cómo, por parte del Señor, son encargados 7 ángeles para ejecutar las plagas que Dios tiene decretada sobre los perseguidores, aunque Dios mismo aquí no aparece directamente. Sin embargo, se alude a Él.
por el simbolismo del santuario o templo o tienda celestial, de donde proceden estos 7 ángeles. Es santuario o templo o tienda en el cielo. Y recuerda el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, donde Dios habitaba escondidamente en medio de su pueblo. Dicho templo material, a su vez, había sido construido según el modelo original en el cielo que Dios había mostrado a Moisés en Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 26. A este santuario original en el cielo había penetrado Cristo en su ascensión al cielo, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva y para interceder por todos nosotros, lo anuncia Hebreos capítulo 9. Hermanos, en ese santuario original en el cielo, vive Dios, Dios mismo, que lo llena por completo con su gloria esplendorosa. Así como en el Antiguo Testamento había llenado con su gloria luminosa el santuario material de Israel, como cuando Moisés consagra la morada de la tienda del encuentro, que contenía el arca del testimonio, según Éxodo capítulo 40. Y cuando el rey Salomón, habiendo terminado la construcción del templo de Jerusalén, trasladó el arca de la alianza, y Yahvé toma posesión de su templo en forma de nube. Lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 8. Y cuando el profeta Isaías, en visión profética, vio al Señor sentado en el trono en el templo, acompañado de serafines que gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y el templo se llenó de humo, lo anuncia Isaías capítulo 6. Pues bien, hermano que me escuchas, de este santuario celestial, como lugar donde Dios reside, producen ahora los 7 ángeles para ejecutar su voluntad, llevando en sus manos 7 copas, que contienen cada una plaga para afectar a los perseguidores. Hermanos, la copa simboliza frecuentemente en la Escritura el destino que Dios tiene deparado para alguien. Por eso dijo el propio Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad se haga, en Mateo capítulo 26. Luego, también aquí, la copa simboliza la decisión que Dios ha tomado con su voluntad soberana, y en la misa alabamos a Dios inmediatamente con las bendiciones que acabamos de pedir. Ese es nuestro testimonio de su poder. Esa es su gloria. Jesús dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, lo haré. Como está en Juan capítulo 14. Capítulo 14, donde Jesucristo es nuestro intercesor
en el cielo. Por eso nos promete que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo concederá. Cuando el Señor Jesús no otorga lo que se pide debidamente, es porque no nos conviene para nuestra salvación. De ese modo, se muestra igualmente Salvador cuando nos niega lo que le pedimos y cuando nos lo concede. Creer en concreto es pedir. El Señor Jesús garantiza que hará lo que pidamos en su nombre. Unidos a Él, el Hijo de Dios, la certeza de que vamos a ser escuchados nos produce confianza, la necesaria para que la petición sea más eficaz. Es necesario pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Lo pueden leer en Santiago, capítulo 1. Pero si pedimos con confianza y no obtenemos, es porque pedimos mal. Para satisfacer nuestro egoísmo, nos dice Santiago en su capítulo 4. Hermanos, la confianza de un corazón filial que pide según los deseos del Padre Celestial, lo obtiene realmente todo. Obtiene incluso el Espíritu Santo, que es el don de la vida de Dios, según lo anuncia Lucas capítulo 11, que es visible por su fruto de amor, de alegría y de paz, según Gálatas capítulo 5. Hermanos, el efecto de la fe en el Señor Jesús es la eficacia en la oración. Lo que un creyente pida en nombre de Jesús, Él lo hará. La expresión en mi nombre supone que el creyente hace las veces de Jesús, como que Jesús vive en él. Que entre los dos existe una unión tan estrecha que son, como lo dice el mismo Jesús en Juan capítulo 17. De manera que la petición que haga el creyente será la petición misma del Señor Jesús. Y el Señor Jesús concederá lo que se pida, teniendo en cuenta que así el Padre será glorificado en el Hijo, según Juan capítulo 13. Hermanos, estas peticiones no son tanto las pequeñas o grandes necesidades de nuestra vida personal, cuanto las obras salvíficas que continúan en el mundo, que es la obra mesiánica del Señor Jesús. En resumen, hermano, hermana que me escuchas, la fe y la oración en nombre del Señor Jesús son fuentes seguras de fecundidad apostólica. Estas obras que realizan los discípulos y los creyentes son los milagros hechos en el nombre de Jesucristo. Como cuando el apóstol Pedro, acompañado del apóstol Juan, ven al hombre tullido en la puerta del templo llamada La Hermosa en Jerusalén, donde vemos que Pedro, fijando en este hombre la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos.
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. El tullido de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y esto, hermano que me escuchas, lo puedes leer en Hechos capítulo 3. Como cuando en Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo, el apóstol, fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. Lo puedes leer en Hechos capítulo 14. Y sobre todo, hermano que me escuchas, la conversión de los hombres a la fe cristiana y su santificación mediante la predicación y la administración de los sacramentos. Hermanos, el Gloria grita con la alegría, la confianza y la esperanza que siempre ha caracterizado a los creyentes. En el Gloria, la Santa Misa es una reminiscencia de la Todá, de la antigua alianza, que hemos tratado antes. Nuestro sacrificio es una súplica urgente de liberación, pero al mismo tiempo es una celebración y agradecimiento por esa liberación. Esa es la fe de todo el que conoce el cuidado providencial de Dios. Eso es el Gloria. El momento culminante de la liturgia de la palabra es, por supuesto, la proclamación de la palabra de Dios. En domingo normalmente incluirá una lectura del Antiguo Testamento, el canto o recitación de un salmo y una lectura de las cartas del Nuevo Testamento. Todo lo cual prepara para la lectura del Evangelio. En la vigilia pascual tenemos hasta 10 extensas lecturas de la Biblia. En conjunto, es un acumulador de escrituras. Los católicos que asistimos a la Santa Misa a diario oyen casi toda la Biblia, leída para ellos en el curso de 2 años, aparte de las vetas de oro bíblico entreveradas en las demás oraciones de la misa. No dejes que la gente te siga diciendo que la Iglesia no nos invita a los católicos a ser cristianos bíblicos. De hecho, el hábitat natural de la Biblia está en la liturgia. La fe viene por la escucha, decía San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí el apóstol Pablo continúa el tema de la incredulidad de Israel y va a mostrar que éste es culpable, pues todos los requisitos necesarios para creer le fueron otorgados. El rechazo se opone a la luz ofrecida por Cristo por medio de la predicación o el escucha. En otras palabras, hermano que me escuchas, la salvación se obtiene invocando al Señor. Para invocarlo es preciso creer. Para creer es necesario haber oído.
Para oír se requiere la proclamación. Para proclamar se necesita ser enviado. Hermanos, en la proclamación del Evangelio es el mismo Cristo quien habla. Si hay misión, si hay proclamación, si hay audición, si hay fe, si hay invocación del nombre del Señor, si hay salvación, en otras palabras, si todas estas condiciones se dan y sin embargo no se cree y no se invoca al Señor, hay entonces falta y culpabilidad. Pero, ¿se tuvieron en realidad todos estos requisitos? El apóstol Pablo responde, citando el pasaje de Isaías capítulo 52. El apóstol dice que sí, que si los proclamadores del Evangelio han sido enviados y, por consiguiente, las condiciones en cadena requeridas para la salvación han sido cumplidas. La cita es el pasaje donde el profeta Isaías describe el gozo o el gozoso heraldo que camina por las cumbres de los montes, llevando a Sión el anuncio de la paz y de las buenas nuevas, de su liberación y de su cautividad. Este texto, hermano que me escuchas, considerado ya como mesiánico por el judaísmo, fue utilizado a su vez por los cristianos para presentar con autoridad divina a los anunciadores del Evangelio. La buena nueva del Señor Jesús, o sea, de Jesucristo, que ha puesto fin a la servidumbre del pecado, que con su sangre ha sellado la paz entre Dios y todos nosotros, y que ha conseguido para todo el mundo los dones gratuitos de la justificación y de la salvación. Estas palabras constituyen para todos los creyentes un precioso estímulo a difundir la palabra de Dios, continuando la misión de los apóstoles. Y es así como el apóstol Pablo anuncia la entrada de los gentiles en la salvación, en lugar de los judíos incrédulos. Hermanos, el pueblo de Israel ha escuchado el mensaje, pero no todos aceptaron la buena nueva. El apóstol San Pablo encuentra también en la Escritura que esta desobediencia estaba ya prevista, cuando el profeta Isaías mismo, poco después del venturoso anuncio de salvación, describe el rechazo a su predicación, cuando dice, Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? En Isaías capítulo 53. El apóstol San Pablo ha señalado como condiciones para creer el envío de heraldos y la proclamación del mensaje. Las dos se han realizado. Sin embargo, los judíos no han creído. ¿Pero por qué? Podrían darse dos excusas. O bien ellos no han escuchado, o bien no han comprendido. Primero, ¿acaso no han oído? Claro que sí. Se pregunta y se responde el apóstol Pablo. Luego, él cita el Salmo 19. Con ello, el apóstol San Pablo quiere referirse a un hecho comprobado, hablando de manera global. En el momento en que el apóstol Pablo escribe su carta, todo el imperio romano ha escuchado ya el mensaje del Evangelio. Es imposible, por tanto, que los judíos
de donde vino Cristo, no hayan oído hablar de Él. La proclamación de la buena nueva en el mundo entero es comparada al canto con que toda la creación glorifica a su Creador. Segundo, ¿acaso Israel no comprendió? El apóstol Pablo expresa claramente el sujeto. Se trata de Israel. ¿Es posible que Israel no haya comprendido que el mensaje trataba de Jesús como el Mesías, en quien se cumplían todas las escrituras? El apóstol San Pablo responde: de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que Israel, al darse cuenta de que también los gentiles eran llamados y aceptaban al Mesías, se llenaron de celos y se cerraron al Evangelio. Y aduce 3 referencias tomadas de la ley mosaica y los profetas, transponiendo en parte el sentido primero, las acomoda al caso de Israel y de los gentiles. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.
Señor.